Tras unas elecciones legislativas en Venezuela sin la participación de los principales partidos de la oposición, el mandatario del país, Nicolás Maduro, ha dicho que está dispuesto a entablar conversaciones con todos los grupos políticos venezolanos. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y saludamos a esta hora al abogado Perkins Rocha. Él es ex magistrado de la Corte Contenciosa Administrativa de Venezuela. Abogado Rocha, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes. A gusto con ustedes, a la orden para cualquier inquietud o pregunta. Abogado, el domingo el chavismo recuperó la Asamblea Nacional de Venezuela, que era el único poder controlado por la oposición hasta el momento. A pesar de que este triunfo se da en una escasa participación y con el desconocimiento de varios países, entre ellos Estados Unidos, los que integran la Unión Europea, varios países de América Latina, entre ellos Ecuador, pero ahora tienen el control político total. ¿Cuáles son las consecuencias de esto para Venezuela? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que la jornada que fue convocada fraudulentamente por el régimen venezolano para el pasado 6 de diciembre tuvo los niveles más bajos de participación que cualquier evento en el pasado haya tenido en Venezuela. Números conservadores hablan del 10, 12%, a pesar de que el régimen pinta otras cifras. El 31% de participación según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Encuestas muy serias, la mejor habla de un 18%, pero hay 2 o 3 más que hablan del 10, 12 e incluso hay un conteo muy importante hecho en todos los sitios del país donde se habla más o menos del 7 o 8%. Es decir, estamos hablando de niveles realmente escandalosamente graves para cualquier evento de carácter electoral, más un evento que ha podido contar con todo el apoyo del régimen y que incluso fue acompañado de groseras amenazas que tanto a su dirigencia como a funcionarios públicos, personeros del régimen, se encargaron públicamente y sin ningún tipo de rubor de hacerlas, incluso llamando, amenazando con dejar de comer a aquellas personas que reciben beneficios del régimen. Los amenazaron con que iban a dejar de comer. Y a pesar de esto, pues bueno, estamos hablando de más de 20 millones de venezolanos que están registrados en ese padrón electoral, hicieron caso omiso absoluto a ese llamado. Esto es importante tenerlo presente. Estamos frente al más bajo nivel de legitimidad que pudo haber tenido el régimen en todo su tiempo. Y repito, ni siquiera sus funcionarios públicos fueron a votar por ellos. Sin embargo, lo grave, lo peligroso y ahí lo válido de su inquietud es que el próximo 5 de enero se instala esa fraudulenta asamblea. Así es. Y ese es justamente el problema. ¿Qué va a pasar ahora con la oposición? ¿Qué va a pasar con Juan Guaidó cuando a partir de este 5 de enero, que obviamente la estrategia debería cambiar, pues este interinato no dio los resultados que se habían esperado? Bueno, yo considero que estas elecciones, estas fraudulentas elecciones del régimen, marcan un antes y un después en la política del señor Maduro. El señor Maduro va a empezar a construir una fachada democrática, un barniz democrático a toda su actuación, que está siendo muy cuestionada en la comunidad internacional, que ha sido absolutamente demoledora en varios países, en varios organismos, incluso de justicia internacional. No olvidemos que Maduro tiene
preso a su cabeza y a varios de sus personeros, que la Corte Penal Internacional por primera vez hace aproximadamente 8 meses recibió una denuncia de 6 presidentes americanos y latinoamericanos, porque también estaba, además de algunos de Latinoamérica, estaba el de Canadá, denunciándolo penalmente por violación a derechos humanos. Y la propia Corte Penal Internacional recientemente acaba inéditamente de pasar a una 4ª etapa en su proceso. Es decir, él tiene el peor momento, de credibilidad internacional, el peor momento de legitimidad interna, pero se mantiene con una fuerza represiva bárbara que todavía está siendo alimentada por factores criminales en lo interno y muy, muy fuertes en lo económico, en lo externo. Entonces, eso significa un hecho de que a partir de enero, él necesita suavizar su perfil. Y para suavizar su perfil, corruptamente ha conseguido un sector en la oposición venezolana con quien él puede cohabitar e ir construyendo esa nueva fachada. Eso es lo que va a ocurrir a partir del 5 de enero del 2021. Una fachada democrática internacional distinta y una represión selectiva en lo interno, absolutamente más cruda, pero precisa, a cuadros específicos. No dudamos que entre otros está lo que ha rodeado al señor Guaidó y a otros factores que hemos intentado cambiar el rumbo anárquico que hay en Venezuela hacia vías más democráticas. Pero el problema aquí es que parece que sigue sin haber unidad en la oposición. Hay quienes buscan tal vez ser protagonistas dentro de esto en lugar de buscar pues soluciones para que finalmente pues se vea una salida democrática. Tiene que reconstruirse de alguna manera, al menos los principales opositores, los principales partidos. Estoy de acuerdo. Es necesario un diálogo hacia lo interno, ¿no? Donde se vean las cosas con otro matiz. Fíjese usted que los que hemos negado en el pasado por la unidad, hoy tenemos la razón cuando vemos un sector de esa unidad que nos llamó en un momento a conformar una alianza, lo vemos cohabitando con el régimen en estas elecciones fraudulentas. Es decir, que teníamos razón cuando advertíamos en el pasado, hace 5, hace 4, hace 2 o hasta hace hace 6 meses, que dentro de la oposición se albergaba factores absolutamente oscuros que estaban cohabitando con el régimen, oportunistas, que estaban recibiendo dádivas y que eran instrumentos del régimen para destruirnos internamente. Lo que ocurrió el 6 de diciembre demuestra que esos factores existían y que no era falso lo que decíamos. De tal manera que lo que se impone ahora es revisar no un concepto tradicional de alianza, de unidad, sino más bien una alianza estratégica, donde podamos caminar hacia un objetivo común, que no es otro que el cese de la usurpación del régimen que hoy nos pesa sobre nuestros destinos. Y a eso, de alguna forma, esa ausencia que hubo el 6 de diciembre de electores, indirectamente fue una derrota para el régimen, pero no fue un triunfo para la oposición, porque de alguna manera hay un mensaje ahí silente de cuestionamiento a la dirigencia en su totalidad, al régimen que me está sometiendo a una tiranía, pero también de alguna forma a los sectores de la oposición que no me han dado respuesta dentro de la Asamblea. Hay un hartazgo, parece, de los ciudadanos venezolanos, tanto así que ya ni siquiera vemos las protestas que se dieron, por ejemplo, en forma masiva en el año 2017. Ya la gente como que está tomando esto, como que no va a haber ningún cambio. Bueno, hay un hartazgo junto a hambre y a enfermedad. O sea, estamos en un momento absolutamente, en Venezuela la pandemia ha tenido un golpe tan fuerte que bueno, nos ha desfigurado completamente. Es decir, nuestros hospitales y nuestras redes hospitalarias están absolutamente colapsadas, como muchas partes del mundo, pero con la diferencia de que el venezolano siente que cuando entra a un hospital
no entra a buscar salud, sino que más bien lo evita y se queda en su casa porque probablemente si va al hospital va a salir en peores condiciones. La situación venezolana es muy, muy grave y tenemos unos desniveles absolutamente contradictorios. Por un lado tenemos unos bodegones donde circula libremente la moneda, las divisas internacionales, especialmente el dólar, pero a espacios metros usted consigue gente en la calle en terribles condiciones famélicas y de enfermedad. En Venezuela las contradicciones sociales se han agudizado, cada vez son menos las personas que reciben dinero, pero cada vez son más la que de ese grupo la recibe por razones absolutamente delictuales y cada vez somos más los que percibimos peores ingresos y pasamos peores calamidades. Frente a eso, la oposición venezolana tiene que rehacer un nuevo camino, tiene que rehacer un nuevo discurso, entender lo que tenemos enfrente. Lo que tenemos enfrente no es un problema político, lo tenemos que abordar políticamente, pero lo que tenemos enfrente no es una dictadura convencional ni una tiranía, es un conglomerado criminal y como tal tenemos que pensar democráticamente cómo desalojarlo. Pero de eso se trata, de entender que tenemos que revisarnos internamente lo que hemos hecho en el pasado para replantear un nuevo destino. Ahora, ¿tiene sentido esta continuidad administrativa de la que habla Juan Guaidó? ¿Podría ser viable cuando ya se posicione esta nueva asamblea a partir del 5 de enero? Bueno, frente a esa continuidad administrativa, uno se preguntaría, ¿qué es lo que va a continuar? ¿Va a continuar la misma asamblea que nació con un gran apoyo internacional y en el gran 2015 apoyo ciudadano como respuesta a la usurpación de Maduro a la presidencia en el 2015? Esa oposición que acompañó con entusiasmo al señor Juan Guaidó cuando se juramentó, que lo acompañamos en las calles, que lo acompañamos en todos los espacios posibles, esa misma, digamos, cantidad de venezolanos que en el exterior le han dado muestras de apoyo constante y países y presidentes amigos que nos han acompañado en nuestra lucha, hoy por hoy, todo eso no es lo mismo, porque esa asamblea y particularmente el señor Guaidó ha tenido un débil desempeño en representar ese clamor de cambio. O sea, no nos hemos acercado al cese de la usurpación, siendo esa la principal tarea que nos pusimos todos en el Estatuto para la Transición. Entonces, digamos, ¿la continuidad para qué? La continuidad para el mismo desempeño. Yo creo que los venezolanos no acompañaríamos esa continuidad. Ahora, si se trata de preservar la voluntad ciudadana que libremente se manifestó en el 2015, que eligió al señor Juan Guaidó como diputado y al resto de los parlamentarios para que junto a la sociedad civil replanteen el órgano parlamentario y vayamos a una nueva etapa para enfrentar la usurpación, yo estoy seguro que no habrá ningún venezolano que deje de acompañarlo porque eso representa realmente un sentimiento legítimo. Entonces, repito la idea, cese de la continuidad administrativa para el mismo desempeño. Yo creo que muchos nos apartaríamos de ello. Ahora, continuidad para preservar la voluntad soberana que en el 2015 se manifestó para crear un nuevo órgano, con toda seguridad todos lo acompañaríamos. Ahora, la comunidad internacional sería la única opción a esta crisis política que vive Venezuela. Me refiero a por las sanciones que se han impuesto. Obviamente hay una presión económica para el gobierno venezolano. ¿Sería esta la única opción posible a estas alturas? Bueno, en muchos espacios políticos internos e internacionales se está discutiendo hoy por hoy la vigencia de las sanciones económicas. Lamentablemente, algunos lo están haciendo con un interés marcadamente crematístico, es decir, tratando de levantarla para otros propósitos. Yo creo que las sanciones han sido un duro golpe al régimen. El régimen no ha tenido la holgura que en el pasado tuvo gracias a estas sanciones económicas que han logrado torpedearle de alguna forma su funcionamiento represivo sobre todo. El régimen ha tenido que acudir
a fuentes presupuestarias absolutamente delictuales, extracción de oro ilegítimo del Amazonas venezolano, digamos, dinero del narcotráfico y de otros sectores donde es evidente que hay una riqueza que no se justifica en importantes personas y sectores ligados al régimen. Ahora, sin ese acompañamiento internacional, sin la decisión internacional de acompañar la lucha ciudadana, nosotros evidentemente que no vamos a poder lograr conformar un importante movimiento interno. Ambas cosas, fuerza interna y fuerza internacional, tienen que darse la mano. Pero para darse la mano necesitamos quizás nuevos interlocutores o en todo caso una nueva filosofía, una nueva estrategia oposicionista. Una reconstrucción, que es lo que hablábamos. Estas dos realidades. ¿Perdón? Una reconstrucción justamente de la oposición, que es lo que conversábamos hace un momento. Así es. Necesariamente otro derrotero distinto. O decidamos, o vamos a entregarnos al régimen porque no podemos con él y vamos a negociar parcelas. Para eso tenemos un gran emisario internacional como el señor Rodríguez Zapatero, que hasta la saciedad ha dicho que hay que entenderse con el régimen, o si lo que queremos es un nuevo país, un país democrático, un país republicano, un país de libertades, tenemos que enfrentar este hecho delictual. Y para enfrentarlo, lamentablemente, no solo es suficiente la fuerza interna, es necesario el acompañamiento internacional. Hablando justamente de esa fuerza internacional, de ese acompañamiento para el cambio, ¿cómo se prevé ahora la relación con Estados Unidos cuando va a haber un cambio de gobierno y en lugar de Donald Trump estará como presidente Joe Biden? Bueno, en principio lo vemos con temor porque es indudable que el espaldarazo que el gobierno republicano ha tenido para nuestra causa ha sido fundamental. Sin embargo, lo fundamental acá ha sido hasta ahora, lo concreto, donde hemos tenido importantes avances, ha sido en el Departamento de Justicia norteamericano, que pudo, entre otras cosas, poner preso a los sobrinos de Cilia Flores, la primera dama, entre comillas, del país, que pudo poner preso y detener a una cantidad importante de narcotraficantes relacionados con el régimen y que ha hecho movilizaciones de carácter fundamental, de carácter de seguridad y defensa, y que ha podido impedir que se roben y extraigan más allá de lo debido parte de nuestros recursos naturales. En pocas palabras, ese sistema de justicia no obedece al régimen en particular, no obedece al gobierno republicano en particular, obedece al Estado norteamericano, al Estado americano. Es decir, es un departamento absolutamente autónomo en el cual nosotros podemos confiar, por lo menos durante un largo tiempo, o digamos el primer año. En eso confiamos, en esa visión que ha tenido hasta ahora el sistema de justicia americano en apoyar las causas venezolanas, sobre todo de perseguir y buscar los activos producto del delito que han logrado estos señores extraer de nuestra patria. Eso no dudamos que va a continuar. Pero efectivamente no es lo mismo la política que en el pasado mostró el señor Obama a la que ha tenido el señor Trump en este tiempo. Vemos con mucho escepticismo, en consecuencia, lo que pueda pasar con el señor Biden, pero creemos que al final se va a imponer la justicia, en definitiva. Ya este importante avance que hemos tenido en la Corte Penal Internacional del caso venezolano hace que quien vaya al Departamento de Justicia, quien vaya a la Fiscalía Norteamericana en sustitución del señor Barton, sea una persona que esté sensibilizada con el caso venezolano. Y en eso seguimos trabajando los venezolanos. Ahora, ¿qué se puede esperar de la situación de Venezuela para un futuro inmediato? Y en este caso me refiero a la gravísima situación económica, a esta hiperinflación que no se detiene. No hay ingresos suficientes, justamente también por las sanciones que se han dado. ¿Qué va a pasar con los ciudadanos, con la gente en Venezuela para los próximos meses o años?
Bueno, una pregunta muy difícil para un abogado. Sin embargo, voy a permitirme, con su respeto, hacer uso de lo que algunos economistas muy serios han venido señalando. Va a ocurrir con el 2021. Aparentemente, este problema económico también la tienen las arcas del régimen. Y el régimen está ávido de buscar fuentes de financiamiento y sabe que mientras haya una sólida posición de la comunidad internacional en exigirle responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos, no van a circular los créditos, ni los empréstitos, ni los recursos que él necesita para flotar. Y China y Rusia cada vez están dando menos al funcionamiento de ese tren que es el régimen. En definitiva, lo que prevén estos analistas económicos es lo que ya estamos viviendo en diciembre en Venezuela. Una absoluta liberalización de una cantidad de desregularizaciones que hasta ahora habían estado frenadas. Ya los bancos en Venezuela reciben moneda en divisas como si recibieran bolívar. El bolívar desapareció. Ya uno ve por parte de las administraciones tributarias una posición distinta, más permisiva. Digamos, lo que muchos creen que es el liberalismo es todo lo contrario. Aquí es un totalitarismo que permite desregularizar lo que antes tenía frenado y selectivamente irse en contra de aquellos factores económicos que considera son adversos para él. Colocan a su gente en un comercio muy precario, desalojan los grandes capitales que hasta ahora honradamente estaban en Venezuela y esos espacios los van llenando con personas acólitas a ellos. Pero son pequeñas élites económicas que no generan una economía lo suficientemente sólida para cubrir a los 30 millones de venezolanos. Y es que tenemos en consecuencia una extensa división de clases donde un 90% de venezolanos vivimos en una situación precaria económica y apenas un 5% se mantiene todavía. Y es que justamente, abogado Rocha, le hacía esta pregunta porque el problema político en Venezuela está lamentablemente muy ligado justamente a la crisis, al problema económico. Le quiero agradecer al abogado Perkins Rocha, ex magistrado de la Corte Contenciosa Administrativa de Venezuela, por habernos acompañado en este espacio informativo. Gracias a usted, muy amable. Muy buenas noches.